Buenas tardes, ¿cómo estás, José? Bueno, Amadeo, una vasta trayectoria en la política, sos un tipo comprometido con el discurso también, ¿no? Es un tipo controversial, que no le esquivás a los temas. Participaste en el 2023 dentro del mismo espacio político, hoy accedes a esta candidatura. ¿Cómo fue esos pormenores? ¿Cómo terminás en la lista? ¿Y cuáles son tus visiones en esta elección que viene para octubre? ¿Cómo termino? No lo sé. Uno nunca lo sabe. No Algunos sé dicen por qué algunos dicen que con el dedo, ¿viste? Claro. Que algunos dicen el dedo sí, el dedo no. Sí, hay muchos que se enojan ahora con el dedo, pero que en el pasado el dedo los ayudó muchísimo. Sí, como Porque dijo la verdad que Molina. nosotros no tenemos interna que yo recuerde. La última interna que yo recuerdo creo que fue Menem Cafiero. No sé si vos te acordás de una posterior, decime por ahí estoy equivocado. Pero bueno, ahora están todos enojados con eso de las internas. Yo mismo pedía interna, era de los que pedía interna. Pero bueno, ¿cómo termina uno ahí? No sé. O sea, lógicamente hay el partido y los partidos que integran digamos, el espacio tuvieron las reuniones que tuvieron que tener para llegar a un consenso. Y lógicamente arriba de la mesa procuraron hacer una determinada lista que tenga ciertas características. Eso es lo que yo supongo. Pues es muy difícil, uno no pregunta, che, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no? Yo creo que es una lista que tiene mucha diversidad, que yo no soy el representante de Caleta, tampoco eso por ahí alguien lo atribuyó, pero creo que Juan Carlos Molina es Caleta. O sea, es quien representa a Caleta porque es toda, digamos, él empezó a trabajar acá, gran parte de su obra empezó acá y él siempre estuvo acá, en Cañadón. O sea, como muchas personas que tienen actividades fuera de la provincia, yendo y viniendo, pero su domicilio, tengo entendido que es en Cañadón Seco. Y esta además es una lista que tiene solamente una persona de Río Gallegos. El resto somos todos no me gusta llamarle interior, pero somos todos del interior. Si vos te pones a contar, solamente Moira es de Río Gallegos, pero el resto, y casi todos de zona norte, porque Brunetti de Deseado, o sea, yo vivo en Caleta, pero soy de la Cera. Alba Curaquedo de Truncado. Alba Curaquedo es de Truncado, el Curamolino que es de Pessoa, un poco de acá. Es de Perito Moreno, somos casi la mayoría de zona norte especialmente. Zona norte que Gallegos tiene una gran cantidad de votantes, pero humildemente yo considero que el quiebre de esta elección, como pasa casi siempre, pero creo que en esta va a estar en zona norte, digamos, ¿no? La disputa y lo que va a inclinar la balanza y la madre de las batallas va a ser zona norte, digamos, ¿no? ¿Esa fue la idea en la concepción de la lista, fortalecer zona norte? No sé, porque ya te digo, no sé cuáles fueron los consensos, las reuniones previas, hubieron congresos partidarios, resolvieron otros temas y estos también. Yo supongo que, si tengo que suponerlo, como hice toda la vida cuando escribía en Facebook, yo creo que acá lo que se buscó especialmente es gente de zona norte porque, digamos, uno tiene, en este tipo de contiendas, tiene un rival a vencer. Nosotros tenemos como rival a vencer a SER, justamente, ¿no? Y digamos que el poderío de SER nació parado sobre los yacimientos con el sindicato y todo demás, entonces creo que la zona norte es importante en esto que uno tiene que competir. Quizá mi lugar en la lista tenga que ver también porque respecto de la historia del último tiempo de los trabajadores que ahora son trabajadores desocupados en la zona norte de Santa Cruz, tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, porque estuve muy vinculado, muy involucrado con eso que llamaron retiros voluntarios, que eran despidos encubiertos y para algunos casos eran el nunca más volver a trabajar en la actividad petrolera. Lo que pasa es que muchos compañeros, muchos vecinos todavía no se dan cuenta de eso, ¿no? Porque la esperanza todavía sigue viva, pero en su momento se dijo
En 2 meses reactivamos y estábamos hablando de enero, febrero y ya estamos prácticamente llegando a la primavera y no hay nada que se reactive. Sí, por el contrario estamos viendo que en otras regiones como Neuquén, Mendoza, está pasando similar acá, digamos, ¿no? Claro. Que eran donde había más actividad, por decirlo de alguna forma, donde todos iban, o el Paraíso de Vaca Muerta, un montón de lugares, y también vemos que eso no está siendo tan así. Claro, por eso digo, creo que acá, que el lugar más fuerte digamos, del gobierno nació acá y fue donde se podría decir que más le falló a la gente. ¿Vos crees que el gobierno le ha fallado a la gente? ¿Sentís eso en la gente que vos venís visitando en estos últimos días, que ya empezaste un poco en la campaña? ¿Sentís que hay una sensación de que le fallaron, que no se ha sentido contenida? Si vos haces memoria, decís, bueno, y recordás esos días y vamos a suponer que alguien dijera, bueno, pero eso le hubiera pasado al gobierno actual o a cualquier gobierno porque es algo que venía decantando de nación. Vamos a suponer que fuera así. Uno lo que espera por lo menos es que te defiendan. Acá hubo un silencio, es como que se fueron de vacaciones y mientras pasaron cositas. Pero esas cositas dejaron 6.000 trabajadores fuera de la actividad. Muchos de ellos se fueron de la zona y muchos otros están ahí conservando su plazo fijo con la platita que les pagaron y viendo hasta dónde llegan. Pero todos sabemos que no llegan a Navidad. Y la Navidad llega rápido y una reactivación no llega antes de Navidad. Con lo cual hay una situación compleja ahí que tiene mucho que ver con la política, con lo sindical y con la política, ¿no? Pero quizá lo que más duela sea que a mí no me defendió el gobierno, no me defendieron los que me tenían que defender. Entonces yo lo veo así, porque uno dice, bueno, puede ser que el gobierno nacional se fue, o sea, digamos, en su política estaba sacar YPF de acá y que pase lo que pasó, pero quien maneja mi provincia me tiene que defender. Y no lo hizo. O sea, hubieron discursos nada más. Entonces yo creo que acá es donde está la gran flaqueza y la gran falta de las promesas incumplidas, ¿no? Vos me acabas recién que el rival a vencer es ERO, bueno, Provincias Unidas por Santa Cruz sería el nombre del frente, para no dejar afuera a los que integran el frente. Pero hoy, en el mapa electoral, en el tablero electoral, aparece una tercera fuerza, que no es menor, que es quien hoy está en la presidencia, que es la Libertad Avanza, que acá es una icónica, que más que nada lo que atrae es el sello, digamos, ¿no? Porque la gente, los que están identificados con o que apoyan las ideas de Milei, seguramente en el cuarto oscuro van a ir a buscar el sello de la Libertad Avanza, independientemente de quién sea el candidato, pero en esta bipolaridad que había acá o polarización que había en Santa Cruz cotidianamente, hoy aparece esa tercera fuerza que es importante. ¿Cómo encaja la estrategia a no ser un solo rival, digamos? Porque ir sobre ser solamente, sí. O sea, son dos rivales y para ver quién busca el primer lugar. Yo creo igualmente que va a ser muy repartida esta elección, que nosotros estuvimos siempre acostumbrados al bipartidismo y hoy esto del tri no nos cierra muy bien. Pero no nos cierra porque estratégicamente hay partidos que están separados. Ahora, si yo juzgo las situaciones a partir de los hechos concretos, tengo que decir que Milei pudo gobernar gracias a diputados como los de SER, que fueron a levantar la mano como si fueran libertarios a Buenos Aires. Entonces hoy tenemos una situación, hay un diputado que Garrido va a seguir en su banca, y el que se va es justamente de ser el que estaba votando, digamos, con mayor dignidad, que fue Sergio Acevedo, se va. Y es el que no debería renovarse porque es darle 2 diputados a Milei. Y en lo posible, te estoy hablando de un número que es muy difícil, pero en lo posible que tampoco pueda tener su diputado propio de Santa Cruz, la Libertad Avanza, porque ya vimos cómo el gobierno avanza sobre los derechos de la gente, sobre
en general y no tiene ningún tipo digamos, de miramiento. Hay una situación de crueldad en todo lo que hace y contagia esa crueldad a la sociedad en gran parte, que a nosotros nos llevaría a pensar, si nos pudiéramos sentar todos en una gran mesa y decir, che, ¿qué es lo que queremos para el futuro? Y queremos un Congreso que le ponga freno a las cosas que no están bien, ¿no? ¿Cuál es la forma? Y la forma no es dándole un diputado más a través de SER y un diputado más a través de La Libertad Avanza. Por supuesto que es un imposible, porque en ese caso tendría que el resto de las fuerzas poder poner a los 3 diputados que se eligen. Pero bueno, ese tiene que ser el objetivo. Después, bueno, uno tomará situación de Estado en el día que se cuenten los votos, ¿no? Ahora, ¿de qué forma Fuerza Santacruceña o el peronismo encara esta contienda que les ha tocado por primera vez en más de 30 años de que volvió a la democracia, sí, no ser gobierno? Sí. Y algunos señalan, dicen, bueno, pero ahora el peronismo, el kirchnerismo, o como se llamen, es como que descubrieron todos los problemas que habían antes y que ellos no pudieron resolver en más de 30 años y ahora, estando del otro lado, que les toca no ser gobierno, tienen la solución para resolver la educación, la salud, la falta de empleo, los problemas que hay en el sector petrolero, todas esas situaciones que vive Santa Cruz hace muchos años, y la falta de obra, y un montón de viviendas y servicios básicos, y no lo pudieron resolver en 30 años y ahora que no son gobierno dicen que tienen las soluciones que no tuvieron antes. El peronismo siempre tuvo todas las soluciones. Tuvo malas épocas. Hubieron épocas donde las cosas no se hicieron del todo bien, donde digamos la suma del poder público, porque así lo dispuso la democracia y el pueblo argentino en un momento, hizo que fuera tan grande el aparato que lógicamente se cometieran muchos errores, se perdiera un poco de vista muchas de las cosas que son propias del peronismo, pero la realidad es que nadie le puede reclamar al peronismo nada de todo eso que recién vos enumerabas, ¿no? Decís, cuando hablas de... ¿Y para quién se la reclama? ¿Cómo? Claro, nadie le puede reclamar, le puede reclamar que vos tengas, la falencia, por ejemplo, vamos a la educación, la falencia edilicia, un montón de cosas que hay en la educación, siguen estando ahora, pero ya estaban. ¿Cuántas escuelas se hicieron en estos 2 años? Creo que un par que se terminaron, que estaban por terminar. Pero ¿y cuántas se hicieron antes? En los últimos 8 años, te voy a decir. ¿Cuántas casas se hicieron? Vamos a hablar de acá de Caleta. ¿Cuántas casas se hicieron en Caleta en los últimos 8 años? Te digo, porque cuando hablas del peronismo en general, tendrías que agarrar todo. La cantidad de viviendas que hizo el peronismo a lo largo y el ancho del país y a lo largo de su historia, deben superar el 1.000.000. Sí, hicieron muchas. Ningún gobierno... Ahora, en los últimos, vamos a trazar, en los últimos 8 años, todas esas cosas, o hubo muchas cosas que se dejaron de lado, si no hubieran perdido la elección. Por supuesto que... Si hubieran venido haciendo las cosas bien, seguirían siendo gobierno. Perdimos la simpatía de la gente, el apoyo de la gente por muchas razones, ¿no? Algunas son propias, otras son externas. Vos fijate que siempre para gobernar vos tenés que tener un rival. Eso vos que también has hecho política, sabés que esto es así. Cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, su rival no era el otro sector de la sociedad, sino era Diario Clarín. Bueno, eso costó muy caro estar peleado con los medios de comunicación. Sí, siempre tenés que tener uno enfrente, ¿no? Sí, tenés que tener algo... Siempre elegís, siempre en la política, o Kirchner también, era una habilidad que elegía su enemigo. Pero, digamos, ¿no? Pero no eligió tener enemigos de carne y hueso, como sí pasa en la actualidad, porque vos decís, ¿qué le puedo reclamar? Y bueno, se puede reclamar que por ejemplo, el plan económico que supuestamente no tiene tanta inflación hizo que un kilo de carne costara, digamos, en el gobierno anterior $1 y cueste 18. O sea, vos decís, ¿alguna razón hay? O que costara 30 centavos de dólar un litro de nafta y hoy cueste $1, o con $1 no alcance para un litro. Entonces hay cosas que hay que reclamar porque justamente el valor del combustible
es el valor degenerado que estamos pagando con la comida. O sea, hay gente que... Vos cuando vas al supermercado decís, lo primero que te preguntás el día que te excedes en el carro, decís, ¿cómo hacen para vivir otros? Porque es descomunal lo que cuesta comer. Sí, obviamente cuando te muestran los índices de inflación, vos vas al supermercado y decís... Es mentira. Sí. Lo primero que sí es mentira, porque te muestran índice de inflación, no es lo real, digamos. Y aumenta el combustible 5 veces al mes, y vos te das cuenta, y todos sabemos que el combustible, el valor del combustible incide en forma directa en los alimentos. Entonces toda esta ficción, lógicamente que hay que reclamarla. Nosotros periodos como este ya lo vimos en el pasado. Lo vimos muchas veces y sabemos cómo termina. Entonces, por supuesto que el partido que siempre termina siendo llamado por el pueblo cuando las cosas se ponen difíciles, tiene que prepararse, porque sabe que lo van a llamar, tiene que empezar a tener su discurso fuerte, a tener sus representantes y empezar a hacer aparecer los dirigentes viejos que servían, los otros no, y dirigentes nuevos que hacen falta para hacer una nueva propuesta real y efectiva el día que nos toque gobernar. Pero nosotros sabemos que es pronto esto. Y esto no es soberbia, porque muchas veces se ha tildado de soberbia. Esto no es soberbia, esto es lógica pura. Cualquiera que agarre un libro de historia sabe que esto termina y que no termina bien. Todos vivimos en esta vida y esperamos que las cosas o sea, cuando terminan mal, a lo único que le genera daño es al ciudadano. Y bueno, pero vos todos esperamos que no pase. O sea, vos vivís en un país mucho se habla del 2001, si bien estamos en una situación que podría ser similar, pero todos esperamos que no termine de esa forma y en todo lo que pasó en esa época. Pero todas estas situaciones que vos comentás ha generado un sacudón dentro del peronismo y en los demás partidos políticos. Hubo algunos partidos políticos que los tienen al borde de la desaparición, sí. Y al peronismo le está generando, o como decís, un recambio, porque el recambio generacional, claro, es necesario, y sostener lo viejo, como dice en la película que estuvo de moda, El Eternauta, lo viejo funciona, Juan. Algunas cosas, obviamente, que lo que funciona siempre es bueno tenerlo, pero necesitaba el peronismo, como necesitan todas las fuerzas políticas de mayor cantidad de años, un recambio generacional en cuanto a la visión y de cómo llegarle a la gente y reconquistar a la gente. Porque si no, el hecho de que hoy gobierne Milei a nivel nacional tiene un porqué, digamos, ¿no? Sí, tiene un porqué que seguramente tiene una explicación bastante fácil por un lado y bastante difícil por el otro, porque no solo fue gobernar, sino es que es aún estar en el poder y que haya alguno que lo apoya. Por eso digo, un gobierno que es muy perverso, que es muy cruel con lo que hace y con la forma en que se dirige todos sabemos cómo se han dirigido a los jubilados, o cuando dicen viejos meados, o cuando tratan a los chicos con discapacidad o a los grandes con discapacidad como si fueran basura. Y hay alguien que se hace eco y celebra eso, es porque realmente no puede terminar bien esto. Si lo encarás por el lado social, o sea, sociocultural, ahora encararlo por el lado de decir un gobierno que dijo que no iba a hacer obras públicas. ¿Cómo pensás que puede terminar esto? Como en la época de la Patagonia trágica, ¿no? Queda otro, o sea, van a eliminar leyes laborales, cada vez hay más trabajadores desocupados, se está despoblando la Patagonia. Las rutas se van a terminar siendo de piedra porque si nadie las arregla en algún punto desaparecen. Entonces vos decís, esto indefectiblemente, aunque lo económico y lo macroeconómico le funcione y diga no tenemos déficit fiscal, termina mal. Y grabala esta parte porque termina mal. Y no es que uno desee que termine mal, justamente uno está en política para evitar que estas cosas terminen mal. Hay que empezar primero en el Congreso a rechazar lo que claramente esté mal. O sea, haber tenido representantes de Santa Cruz que se supone que van representando un partido que deviene o que nace de un sector de los trabajadores y que hayan ido al recinto
a dar el quórum y después se sentaron a fumar en una escalera vergonzosamente y lo vio toda la sociedad de Santa Cruz para dar paso a que se voten leyes nefastas no solo para Santa Cruz, para toda la nación, es vergonzoso. Vos decís, ¿por qué lo hizo? Lo primero que te preguntás, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Gadano? ¿Por qué lo hizo Carambia eso? No tenés muchas opciones. O lo hicieron, o podría ser, o lo hicieron porque son parte del gobierno y no se animan a dar la cara, o porque hicieron algún arreglo especial. No tenés muchas opciones. Esto no es magia negra, ¿no? Y lo mismo pasó en diputados también, con muchos diputados nuestros. Vos decís, estas son provincias de trabajadores. Santa Cruz, una provincia que siempre recibió un cartamarqueño, un salteño, un chaqueño, un paraguayo, un chileno, justamente porque eran provincias que daban trabajo. Acá no vino nunca a instalarse un millonario inglés con la finalidad de que este fuera su último lugar en la tierra, salvo Lewis, ¿no? Y en las condiciones que se instaló. Pero te quiero decir que acá se ha venido a buscar trabajo siempre, no somos una tierra de millonarios. Y sin embargo ellos han ido al Congreso a comportarse como tales. En contra de los trabajadores. Hoy dicen, no sabemos si en el sector, nada más que el sector petrolero, se perdieron 5 o 6 mil puestos de trabajo. Pero generaron en forma indirecta una cantidad de despidos impresionante, porque también las empresas que vivían de hacer servicios para esas empresas tuvieron que o desaparecer o achicarse. Eso se notó en el circulante de guita que hay en la zona norte. Lógicamente eso impacta en el almacén, en todo. Entonces vos decís, ¿cómo va a terminar esto? Entonces nosotros pensamos, ¿cuál es la solución? Y la solución es evitar que Milei siga teniendo representantes directos e indirectos en el Consejo, en el Congreso. Y en esta elección concretamente esos representantes se llaman Jairo Guzmán y Daniel Álvarez, y bueno, lógicamente todas. Y mirá que yo con los dos tengo buena relación, excelente relación, pero una cosa es la política, una cosa es mi patria, una cosa son las ideas, y otra cosa muy distinta es el trato que uno puede tener, que es civilizado. Vos marcabas, sí, obviamente la ausencia del Estado, como lo marca el gobierno nacional, de decir que el Estado no tiene que estar presente y sacar, no está bien. El Estado tiene que estar presente, tiene que generar y tiene que resolverles muchas de las cuestiones a la gente. El Estado bien utilizado, ¿no? Porque durante muchos años también hubo mucha, como decís, el Estado ahora decide, o el gobierno de Milei decide no hacer obra pública. Durante muchos años hubo mucha obra pública y que no terminó en ningún lado. O sea, nosotros si caminamos la ciudad y recorremos la ruta, encontramos un montón de obra pública que está parada y que nunca fueron años mal hecha. Entonces, creo que tiene que haber un poco de todo, digamos. El Estado siempre tiene que estar presente en la salud, en la educación, en brindarte servicios, vivienda, que puedas transitar en rutas en condiciones. Pero no tiene que ser eso un negocio. Eso fue lo que ocurrió durante muchos años también, y bueno, las consecuencias están a la vista. Vos escuchaste hace poco a la diputada libertaria que dijo: yo no creo que los niños del interior tengan derecho a curarse en el Garrahan. No veo de dónde surge ese derecho, dijo. ¿A vos te parece que hace muchas apreciaciones que no... Y después digo otra cosa. Que uno no puede avalar y acompañar. Si el Estado no se va a hacer cargo de la salud, de la educación, de la obra pública ni de nada, ¿para qué cobra impuestos? O sea, ¿qué hace con la plata? O sea, la acumula y dice: nosotros no tenemos déficit fiscal, aumentamos en 2.000 millones la reserva. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el fin del Estado? Porque si uno se pone a pensar en cómo se construyeron los estados desde la época remota, ¿para qué se construyó un estado? Bueno, éramos un grupo de 50 personas que vivíamos más o menos en comunidad porque nos sentíamos protegidos, pegándole garrotazo a la bestia que nos venía a querer comer, a atacar. Bueno, de alguna manera se fueron organizando las sociedades y en función de eso dijeron: bueno, vamos a darle a determinado sujeto
una capacidad le vamos a delegar para que administre ciertas cosas de nuestra vida, ¿no? Y le vamos a pagar un tributo por eso. Sí, en algunas cosas tienen tipo concepciones medio colonialistas de la época de unitarios y federales, digamos. Hace poco el embajador argentino en España, haciendo una salutación, no recuerdo bien, un comunicado, lo trataba como una excelencia al rey de España, digamos, y eso generó inclusive hasta gente de las filas de los libertarios decir, no le podemos rendir pleitesías a un reinado que durante muchos años nosotros estábamos bajo esa orden hasta que logramos independizarnos, digamos. Por ahí tienen alguna concepción. Eso lo pensaba el libertarismo. Claro, pero no tienen despacho en llevar las reservas de oro y dejarlas en Londres. O de permitirse el presidente el lujo de decir que él admira y es admirador de Margaret Thatcher. Que esto pasa a ser un relato en medio de esta elección. Lo de esta elección es muy práctico. Nosotros la única posibilidad, o sea, el pueblo argentino si llega con este gobierno al 2027 va a llegar muy mal, muy dañado. Bueno, en lo posible lo que hay que buscar es diputados que cuando lleguen allá no dejen sus convicciones en la puerta a cambio de algo que nadie sabe, ¿no? Porque eso es lo que hay que tener. Ya hace poco se pudo parar un veto gracias a que hubieron diputados y senadores que pusieron el cuerpo. Pues ya les empezó a dar un poco de vergüenza a algunos, entonces las mayorías empezaron ¿Vergüenza o es la coyuntura de la elección de octubre, donde muchos van a renovar la banca también, ¿no? Puede ser que se dé eso también, pero por eso nosotros hoy, la Argentina, Santa Cruz, cada lugar necesita tener una representación de tipos que vayan a defender lo que tienen que defender, no a hacer negocio. Yo esto mismo lo he reprochado incluso de Reyes, Roxana Reyes, en Buenos Aires tiene un discurso en la Cámara de Diputados porque sabe que a la sesión la vemos 4 o 5 nada más, y en Santa Cruz tiene otro, que es justamente el opuesto. Y entonces uno dice, no podemos seguir gastando en esto. O sea, nosotros tenemos que tener representantes que nos prometan que nos van a defender de la crueldad de un gobierno como el de Milei, sin ser unos cabezaduras que, llegada la hora, ante lo que está bien, se vote como corresponde. Pero tiene que dejar de ser un negocio esto de ir de diputado para arreglar lo que es contradictorio con tu esencia, con el sector que vos representás. Vos sos representante de Santa Cruz. Por eso digo, si acá en algún momento esto que pasó con los despidos petroleros, uno lo quiere ensamblar con el voto de los representantes del partido gobernante, y no tiene ningún sentido. O sea, no solo no nos defendieron, sino que además nos entregaron. Hay mucha gente que está de acuerdo en eso, porque hay un sector que puede ser que tenga una mentalidad autodestructiva y le parezca que está bien, pero yo creo que hay que elegir otro tipo de representante. Bueno, Amadeo, podríamos seguir largas horas de charla. Va a ser la primera de alguna más de acá hasta el 26 de octubre. Tu mensaje final a la ciudadanía en esta carrera que se inicia rumbo a la renovación de 3 bancas el 26 de octubre. Bueno, nosotros tenemos una lista que no es la lista ni del cura ni de nada, es la lista de todos nosotros. O sea, hay algo que tenemos muy en claro, que no es la lista del primero ni del tercero, somos una lista de un partido político, pero pretendemos ser la lista del pueblo de Santa Cruz, en primer lugar. Y después esta cuenta la tiene que tener muy clara la sociedad. Se renuevan 3 diputados, ¿no? De los 3 hay uno que es de SER, que es Sergio Acevedo, que siguió el mandato de Claudio Vidal. O sea que Garrido va a seguir yendo a votar en contra de los jubilados. Lo menos que tenemos que hacer es no darle un diputado más a SER para que nos sigan castigando. Y lógicamente, votar a un libertario por el solo hecho de que dice que representa al presidente, me parece que tampoco es una situación muy lógica. Por eso nosotros lo que le pedimos a la sociedad es que nos dé otra vez su voto de confianza,
nosotros hicimos la autocrítica, nosotros sabemos en qué nos equivocamos, pero también sabemos en qué acertamos durante toda la vida. Y estamos dispuestos en este momento a ganar esta elección y cuando nos toque democráticamente a volver. Y eso es lo que va a pasar. Gracias, Amadeo.